Bien, buenas tardes, señores estudiantes. Nosotros estamos en la clase ya del día de hoy, donde vamos a empezar un poquito a hablar de la parte práctica que tenemos que continuar. Si hoy nos toca realizar la actividad para presentar el segundo avance de nuestro proyecto. Bien, nosotros ya teníamos construida nuestra formaleta, ¿no? Algunos de sus compañeros habían conseguido material en Electra ya para poder proceder al rebobinado, ¿sí? Una vez que nosotros entonces, chicos, construimos nuestra formaleta, vamos a usar la cinta de enmascarar o papel masking. ¿Para qué? ¿Se acuerdan que nos quedaron esos piquitos? ¿Sí? ¿Sí? En la parte interna de la formaleta. Y nos vamos a ayudar dándole una vueltita delgada, ¿sí? A la formaleta para tratar de unificar esas irregularidades y que pues nos sea mucho más fácil proceder en nuestro rebobinado, ¿ya? Tanto del primario como del secundario. Si se dan cuenta, no estoy envolviendo como a momia, ¿no? Solamente le he dado una vueltita para que ocupe el menor campo posible, una vueltita arriba y en el espacio que queda también le voy a dar otra vueltita, ¿sí? Siempre recuerden que ese factor de posibilidad de ejecución, el 3 que nos ha salido, nos habla del espacio en el núcleo, ¿no? Y espacio es lo que nos falta, les había contado, ¿sí? ¿Se acuerdan? Por eso les decía, mientras más cerca del 4 esté, mejor todavía. Sin embargo, aún así nosotros vamos a cuidar el espacio, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, una vez que ya ustedes hayan forrado, por así decirlo, la formaleta con el papel o cinta de enmascarar, ya van a tener una superficie mucho más uniforme para poder rebobinar. En este caso, nosotros vamos a hacer 2 cortes en la formaleta, ¿ya? Vamos a hacer 4 cortes en realidad, 2 para cada bobina. Y tenemos que numerar esas y cortar, ¿sí? Son 2 líneas que le he hecho y he numerado. ¿Y para qué estoy haciendo esto? Estoy haciendo para trabar el conductor y poder saber cuál es el bobinado o el principio de mi bobina, ¿sí? Y el final de mi bobina. Tengo que limitar, tengo que saber cuál es cuál. Una vez que agarre ya mi alambre, no van a hacerlo justito, ¿ya? Le vamos a dejar un pedazo, unos 10, 15 centímetros, es por eso que he dado unas 3 vueltas, y lo vamos a trabar en la parte donde nosotros hemos puesto, sí, lo vamos a trabar dentro, lo podemos poner dentro de la formaleta por el momento, no hay problema, pero vamos a trabar en una de esas terminales que hemos cavado o hemos cortado, donde decía inicio de bobina. Sí es importante que nosotros sepamos dónde está nuestro inicio de bobina y hagamos el rebobinado en un solo sentido, ¿sí? Tanto del primario como del secundario. Y donde hemos empezado va a ser donde vamos a empezar a contar todas nuestras vueltas, ¿sí? Se pueden fijar, yo estoy usando en este caso un número 29 de conductor y ya es delgado. Entonces tengo que con calmita ir haciendo, ¿sí? Ya estamos hablando de grosores delgados, de casi grosor del pelo. Si ustedes tienen en algún lugar donde poner su bobina, entonces tal vez les sea mucho más cómodo, ¿no? Y eviten hacer esos jalones, ¿sí? Y si se fijan, estoy haciendo tan detalladamente que estoy tratando de no dejar espacios vacíos entre conductor y vuelta de conductor, ¿sí? Voy a llenar y voy a forrar toda la formaleta con una capa bien finita, ¿sí? Entonces les decía que es importante que nosotros no nos equivoquemos al contar. Tienen que estar bien concentraditos en el momento en el que ustedes estén contando sus vueltas, ¿sí? Si se fijan, no es difícil y de hecho es de rápido avance, es por eso que les decía que ustedes tranquilamente van a poder terminar de realizar este trabajo. Si ya son medio diestros en un día o máximo tal vez hasta 3 días, si siempre dejen espacio para trabajar, no hay cometido casi un crimen. Si el conductor es muy delgado, puedo llegar a romperlo por un tirón, ¿sí? ¿Sí? Fíjense, tienen que ser muy detallados, sin dejar espacios.
Y de todas maneras pueden ir ordenando con su otro dedo, ¿no? Con su dedo de la mano. Si se dan cuenta, es como que estoy agarrando duro para peinar ese conductor, ¿sí? Tienen que también ser delicados y no estirar el conductor, porque solo lo estamos acomodando. Si lo estiramos, ¿qué es lo que va a pasar? Si es muy delgado, lo vamos a romper. Era por eso que les decía que con los conductores que tal vez tengan un grosor o calibre número 30 BBG o 32 o 33, tengan un poco más de cuidado, incluso al introducir el núcleo, ¿no? La formaleta debe ser exacta, ¿sí? Entonces, seguimos rebobinando así, contando muy bien las vueltitas, chicos. Tienen que estar seguros de la cantidad de vueltas. Y si se equivocan, ustedes van a ir marcando. En este momento ya van a ver. Vamos a llegar cuando termine de contar yo alguna cantidad, como mis 100 vueltas o 70. Puedo deshacer. Voy a marcar. ¿Cómo les voy a explicar? Voy a ir poniendo como divisiones o separaciones con mi cinta masking. Ese espacio de posibilidad de ejecución que he dejado también va a ayudarme, ¿no? A poder disponer de este espacio. Si no, no entraría mi bobina. ¿Sí? Si se dan cuenta, es muy sencillo. Y si en algún momento se recorren las bobinas últimas que han rebobinado, simplemente con su otra manito las bajan, intentando que no se superpongan unas entre otras, porque si se van superponiendo también algunos bobinados con otros, nos van a quitar espacio, ¿no? Porque vamos a tender a tener espacios huecos en esa parte. ¿Sí? Tienen que ser pacientes, chicos, en esta parte. Es lo único que se necesita para rebobinar un transformador de estas características, ¿no? Paciencia, porque hay transformadores mucho más grandes de potencia de los que vamos a hablar a detalle ya el día de mañana, donde en algún caso podemos afirmar que que los bobinados ya no van a estar hechos de conductor, sino de chapas directamente, ¿sí? Entonces vamos a ir, seguimos continuando con nuestro trabajo, bien atentos. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna observación, tal vez de alguna dificultad que puedan tener hasta este paso. Yo creo que ninguna, ¿verdad? No se olviden de forrar la formaleta. Recuerden que esos picos triangulares que hemos dejado van a darnos una irregularidad en la parte interna. Es por eso que nosotros hemos forrado esta parte de la formaleta con cinta de enmascarar, ¿no? Pero tampoco le hemos dado muchas vueltas, solo unita. Si se fijan ahí nomás ya en mi conductor ya casi son 100 vueltas, ¿sí? Enseguida van a ver, voy a cortar un trocito de cinta de enmascarar o masking otra vez y voy a marcar el número de vueltas ahí. Ya se van a fijar. ¿Se dan cuenta que es sencillito? Lo van a lograr, yo sé, es súper facilito y es bien divertido hacer esta parte. Lo que sí tienen que tener cuidado es tampoco raspar, ¿no? El aislante de nuestros conductores. Si se fijan ahí, estoy cortando un pedacito de cinta de enmascarar. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de marcar mis números de vueltas en el punto donde yo había determinado. ¿Sí? Llego a 100, puedo agarrar, pego así horizontalmente y ayudándome de un marcador, mejor un marcador que un lápiz, ustedes van a marcar y poder escribir el número de vueltas. Por ejemplo, aquí hasta ahí he dado 100 vueltas, entonces escribo 100 y ya sé cuántas vueltas hay hasta ese punto. Y a partir de ese, sigo continuando con las que me faltan todavía y empiezo otra vez desde uno, ¿no? Quizás le puedan anotar ya en un papel que ya tenían 100 para no olvidarse y equivocarse también, ¿sí? Porque si no van a tener que deshacer, ¿no? Y por eso les decía que si deshacen, ese punto que nosotros hemos puesto, esa especificación, nos va a ayudar a que no tengamos que deshacer todo lo que ya hemos contado, sino solamente ese número de vueltas corto, que tal vez sean de a 100, ¿no? Yo prefiero ir marcando cada 100 vueltas. Depende de ustedes,
cuántas vueltas quieran darlo. Me parece un poco complicado hacerlo de menos cantidad, ya que vamos a estar estorbándonos con el espacio, como les decía, ¿no? Pero me parece bastante aconsejable hacerlo cada 100 vueltas. Sí, tenemos que proseguir así. Si se fijan, estoy yendo en un sentido, ¿no? Estoy empezando desde la parte de arriba y estoy forrando la formaleta, en este caso, hasta la parte inferior, hacia la parte inferior. Una vez que llegue a la parte inferior, si aún me faltan vueltas en ese bobinado, voy a empezar desde la parte inferior y voy a tratar de volver dándole otra capa de vueltas hacia la parte superior. Recuerden que tienen que asegurar y determinar o marcar, ¿no? Aquí, si se fijan, es donde hemos hecho los cortes en la parte superior para nuestro primer bobinado. Recuerden que siempre voy a empezar por el bobinado del primario, ¿ya? Consejos de conejo. Y siempre, siempre marquen o pongan en esas sus indicaciones, incluso con masking para mayor seguridad, cuál es el principio de bobina y cuál es el final. Y bobinado todo el transformador en un solo sentido. Y así siguen trabajando. Si se dan cuenta, es bastante sencillito. Y el hecho de haber forrado ya nuestra formaleta con esa cinta de enmascarar, nos va a dar la facilidad o nos va a dar la uniformidad y también nos va a ayudar a ver mejor cómo estamos trabajando con nuestro bobinado, ¿no? Si se está superponiendo alguna capa, como ven, en algún momento tal vez va a ser necesario que le hagan un pequeño ajuste, ¿no? Cuando se esté bajando, no hay problema, con delicadeza lo recorren nomás los conductores, evitando que se superpongan, ¿no? Por eso les decía que lo tienen que hacer un poco justito o un poco apretito. Si no tienen, chicos, el material para bobinar en sus casas o no se han podido comprar conductor, lo que les decía es que también pueden tomar imágenes de internet para realizar esta parte de su informe. Ahora, si no, si se fijan, estoy alisando y estoy ordenando, ¿no? Los cablecitos. Ahora, si no pueden tomar imágenes de internet, también pueden hacer o trabajar con materiales que encuentren en su casa, haciendo una simulación, ¿no? Tal vez quieran usar un hilo o tal vez la lana de su kinder, de su hermanita, puedan hacer una simulación de rebobinado en su formaleta provisional. Sí, nos mandan fotos igual y no se olviden hacer su informe de esta parte. Para entregar este trabajo, con el primer bobinado les voy a dar hasta mañana o el miércoles en todo caso, ¿sí? Pero si lo terminan antes, mucho mejor, ¿no? Siempre sean delicados. Si se dan cuenta, nuestro primer número de conductor de bobina va a ser un delgado en algunos casos, ¿sí? O en otros casos, a algunos de sus compañeros les ha salido la misma cantidad de bobina o el mismo grosor de conductor, tampoco hay problema. Recuerden, les voy a preparar un videíto donde les explico nuevamente y de manera detallada lo de los cálculos, que creo que algunos tenían algunas dudas, ¿no? Que por qué he corregido el conductor, por qué lo he rebajado el calibre o por qué ha aumentado el calibre, me decían sus compañeros. Yo incremento el calibre, como les decía, por experiencia, ¿no? Para mí, el calibre 30 AWG ya es un poco peligroso por la posibilidad de ruptura y su delgadez. Si se fijan, ahorita estoy trabajando con el conductor 29 y es súper delgadito ya. Entonces, creo que estos conductores tienen mayor cantidad o mayor posibilidad de ruptura al momento de incluso nosotros poner nuestras chapitas o necesitan más destreza. Se puede evidentemente trabajar con ellos, no es problema, pero debemos ser más cuidadosos, ¿no? Y si al principio no somos tan diestros, les aconsejaría que incrementen el grosor de conductor, pero también recuerden que tenemos que ver la posibilidad de ejecución. Si se fijan, entonces nosotros ya estamos llegando a la parte final, ¿no? Tengo que forrar completamente sin que me falte ni una vueltita para que no se
no se zafen, por así decir, y no se desordenen esas vueltitas que ya he dado a mi formaleta. Y si se fijan ahora, voy a empezar a trabajar o a volver a forrar en una doble capa, pero esta vez desde abajo hacia arriba, ¿entienden? Estoy siguiendo ese orden. De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Si se dan cuenta, se ve, ¿no? Ahí en la imagen que tengo el principio, el inicio de una doble capa. En este caso, a mí se me ha hecho mucho más fácil volcar la formaleta y siempre siguiendo un solo sentido. Mejor si con una flechita, si todavía no se dan cuenta, si se ponen una vuelta de sentido. Si se fijan, aquí en la capita, ¿sí? Está todo lisito, fíjense, no hay ni un conductor que esté fuera. Tal vez ha habido algún pequeño error, si se fijan, en esos espacios blancos. Nosotros tenemos que evitar esos espacios, ¿sí? Tenemos que llenar completamente. Esos espacios nos están quitando campo que nosotros vamos a necesitar para esa posibilidad de ejecución. ¿Sí? Entonces, continuamos con el bobinado, ¿no? Esta vez les decía desde abajo hacia arriba, ¿no? Desde donde hemos empezado, para hacer la doble capa. No aprieten demasiado cuando estén haciendo su doble capa, porque si han dejado espacios abajo en su capa primaria, ¿qué es lo que va a pasar? Van a entrarse y se va a desordenar peor y les va a quitar mucho más espacio. Van a tener que otra vez deshacer. Una vez que hayan terminado de contar sus vueltas, chicos, o de su bobina, lo que van a hacer es lo mismo que han hecho cada 100, ¿no ve? Hemos ido poniendo una marquita. Entonces, terminan su cantidad de vueltas y lo traban, por así decirlo, con otra cinta masking. Y recuerden que ese pedazo que nosotros tenemos de bobina, siempre procuren, ¿sí?, identificarlo y ordenarlo donde está saliendo o donde está nuestra salida de bobina. No se olviden dejar un trozo como habíamos dejado en el principio para nosotros poder otra vez realizar la soldadura, ¿no? ¿Se acuerdan? Tenemos que realizar la soldadura hacia el conductor. Y de esa manera es como queda ordenado ya nuestro primer bobinado, por así decirlo. Y una vez que nosotros terminemos, para aislarlo en este caso, va a bastar que nosotros le demos o hagamos lo mismo que hemos hecho al principio en la formaleta, le demos una vueltita nada más con papel de enmascarar. Sí, delicadamente le vamos a dar una vueltita con papel de enmascarar sobre ese bobinado. Algunas personas, cuando son transformadores más grandes, le llegan a poner algún papel específico dieléctrico aislante. Si ustedes tuvieran, no hay problema que le pongan. Sin embargo, como ya el conductor tiene su aislante propio y también de alguna manera el material de la cinta de enmascarar es dieléctrico, lo va a aislar, ¿sí? En una medida. Entonces le dan una vueltita ligera, ven, y ya tenemos terminado nuestro primer bobinado, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer antes de seguir y proceder con nuestro segundo bobinado? Vamos a pelar las puntitas de nuestro conductor, ya saben, con un estilet, o tal vez también si quieren lo pueden hacer con un encendedor, ¿no ve? La idea es quitarle el esmalte a nuestro conductor para poder medir la resistencia o que haya continuidad. Recuerden que nosotros para el correcto funcionamiento de nuestro transformador debemos verificar continuidad en cada una de nuestras bobinas, ¿no? Entonces agarramos nuestras bobinitas y verificamos, ¿sí? Si se fijan, ahorita les voy a mostrar en pantalla, ¿sí?, que hay continuidad. Y si no hay continuidad, chicos, si no hubiera continuidad, significa que lo han roto el conductor al bobinar y que eso no va a funcionar. Tienen que rehacer, ¿no? Tienen que fijarse que nos dé una continuidad, ¿sí? No sé si tienen, chicos, alguna duda hasta ahí. Ese sería ya nuestro bobinado primario. ¿Qué les ha parecido? Está facilito, ¿verdad? Inge, buenas ¿Cómo tardes, está? una consultita. Dime, dime. ¿Qué pasaría si en el obvio caso de que tal vez mis vueltas no llegaran a rellenar todo el espacio que está ahí?
Ya. y no dar una superposición en vueltas y todo lo demás. Pues, tendría algo de mal o qué pasaría. Ya, si te has dado cuenta, cuando yo he terminado mi bobinado, aquí era en la segunda o tercera vuelta y se ha quedado aquí a la mitad, ¿verdad? Lo que he hecho ha sido básicamente ponerle un masking así para fijarlo y no hay problema, directamente el conductor que queda lo llevo o en diagonal o rectito, cosa de que evidentemente, como tú dices, me va a dejar un espacio, ¿sí? Lo estoy acomodando siempre, recuerden que tienen que identificar principio y final de bobina, pero no hay problema que me quede ese espacio, como te decía, es por eso que nosotros hemos calculado en la probabilidad de ejecución un número más cercano al 4, considerando de que sí nos iba a pasar que en algún momento tal vez yo iba a tener ese espacio vacío o como les comentaba en algún caso, como todavía no somos muy expertos, íbamos a tener una ligera superposición, ¿sí? Pero no se confíen, ¿no? De esa posibilidad de ejecución, les aconsejo, sino que trabajen lo mejor que puedan, lo más uniforme posible, porque a veces algunos se confían y como sea empiezan a envolver porque su conductor es grueso y les falta bastante espacio y no entra, ¿no? En todo su bobinado usualmente se llega a cubrir con el bobinado toda la formaleta. Por si acaso también tienen que tener cuidado aquí en las esquinas de su formaleta, ¿no? Recuerden que esto tiene que entrar correctamente dentro de las chapitas, entonces algunos lo que hacen es apretar, apretar y la parte superior e inferior de la formaleta se empiezan a deformar y a abrir, ¿sí? Se vuelve más grande que el núcleo, justo para no crear esa panza aquí, ¿no? Porque cuando empiezas a enredar mal, empieza a hacerse una pancita así. Tiene que quedar así rectito, les decía, ¿sí? No sé si está más claro, Encina. Sí, sí, lo he entendido entonces. ¿Sí? No sé si Y alguien una más quiere. consultita Dime. más. ¿Cómo vamos a hacer el informe? ¿Cómo le tenemos que entregar el informe al final sobre esta primera embobinada? Ya, en realidad, como les decía, yo sé que ustedes van a trabajar, van a realizar este trabajo, entonces mientras ustedes vayan realizando este trabajo, quizá puedan irse tomando fotitos así, digamos, como en este caso, una imagen, y pongan, ¿no? Se marcó cada 100 espiras de bobinado, ¿no? ¿Qué han hecho? ¿Cómo han forrado su formaleta? Cosa de que yo pueda ver y tenga una visión fija y en el caso de que les tenga que corregir algo, les corrija, ¿no? Por esa parte sería más que todo el informe. Y como les decía a sus compañeros ya más antes, en el caso de los que tengan una formaleta improvisada y no hayan conseguido transformador para rebobinar, tal vez en sus casas hayan conseguido algún material diferente, ¿no? Sus mamás a veces tienen restos de lana, sus hermanitos de kinder, entonces tal vez pueden simular un bobinado con esas lanas y puedan poner un poquito en práctica, aunque sea simulada, ¿sí? Esa básicamente es la idea en Cinas. Ah, ya, Ahora, ya. en Eso el le caso, tenemos que entregar ese informe solo ah, en imágenes o igual podemos hacerlo en un archivo Word o un PDF claro, igual, ¿verdad? sí. Sí, sí, no hay problema si me mandan imágenes, porque incluso a las imágenes creo que les pueden poner algunas letritas tal vez en la parte inferior, ¿no? Creo que hay programitas o directamente su celular lo hace. Ahora, si ustedes lo pueden hacer mejor y lo pueden hacer en un Word, sería mucho mejor todavía, ¿sí? Ya. Depende de sus posibilidades, ¿no? No les estoy exigiendo tampoco algo que no pueden, ¿sí? Si son solo fotos, no hay problema. Si quieren mandarme fotos al Classroom y escribirme un pequeño resumen como mensaje, tampoco hay problema. Yo voy a calificarlo igual, ¿sí? Entonces, no sé si alguien más tiene alguna duda, por favor. Básicamente, entonces, les estoy dando hasta el día miércoles para que terminen de realizar su bobinado del primario, ¿sí? Más el forrado de la formaleta. Ahora, si hay algún capo que termine hoy mismo, que yo sé que lo van a lograr, no hay problema, sea bienvenido, ¿sí?
Esas serían básicamente todas las indicaciones. Y no se olviden, ¿no? Para empezar el secundario, nosotros hemos hecho aquí 2 cavaduras, ¿sí? Determinen y marquen. Si quieren, pónganse un masking así también a los terminales. Principio de bobina 1, principio de bobina 2, ¿no? ¿Dónde van a poner o hacer sus cavaduras para el secundario? A este lado, al otro lado. Sí puede ser aquí al frente o en el lateral. Yo prefiero hacerlo al frente. Y no se olviden que también tienen que determinar al lado al que están envolviendo. Todo tienen que envolver a un solo lado, ¿sí? Principios de bobina frente a frente, finales de bobina frente a frente, ¿sí? ¿Alguna aclaración más, chicos? ¿Alguna duda? ¿Han podido conseguir su material de Electra tranquilamente? Sí, Inge. Sí, qué bien. Entonces ahora vamos, espero que ya hayan hecho sus formaletas. Si tienen ya sus formaletas y todo, envíennos fotos, ¿sí? Pueden enviar igual sus fotos al WhatsApp. Yo les voy a tomar en registro, ¿sí? Los estoy registrando. Entonces, chicos, si no hay más preguntas por el día de hoy, eso sería todo por el día de hoy en la parte práctica, ¿sí? El día de mañana vamos a hablar un poquito de transformadores de alta potencia. Y después de estas especificaciones, ustedes solitos ya van a terminar para el viernes su segundo bobinado más, ¿no? Si quieren preguntar o tienen alguna duda, recuerden que de 5 de la tarde a 9 de la noche yo les estoy atendiendo todas sus dudas por el WhatsApp. ¿Sí? Bueno, no hay más dudas, ¿no, chicos? Les voy a subir el video. Dime, Encina. Inge, entonces, en 2 formaletes va a tener que hacer los 2 bobinados, ¿verdad? 2 formaletas, ¿no? En esta tienes que hacer tus 2 bobinados. En esa misma, En entonces, esta misma, sí. Tu primario está acá, ¿no ve? Ahorita hemos ya, terminado de hacer el bobinado primario, ¿sí? Una vez que termines de hacer el bobinado primario, ¿qué has hecho? Si te fijas, lo hemos vuelto a aislar. forrar con cinta de enmascarar. Ya lo hemos aislado. ¿Qué va a pasar con el secundario? Para hacer el secundario, vuelves al principio, ¿sí? Otra vez agarras, cortas esas separaciones, pones de tu principio de bobina y es como si estuvieras empezando en cero. Sobre el primario estás trabajando esta vez, ¿sí? Ay, ay, Así. Este caso es del tipo de núcleo, ¿sí? Ambas bobinas, tanto el primario como el secundario, están en el mismo núcleo o la misma formaleta ubicados, ¿sí? No tienen que hacer 2, es una sola. ¿Está bien? bien. Les voy a enviar por si Entonces, es acaso. muy grande, entonces, la que se llama la cartulina que he comprado, porque esa es la única que vendían en el... Muy grande como. Ah, les decía así, ¿no? Que les van a vender trozos tal vez grandecitos y que podían entre 2 estudiantes comprar y cortar. Tal vez alguno de tus compañeros quiere o no ha conseguido. O tal vez Ya, te sirva para otro trabajito más adelante. Eso les comentaba, pero creo que nadie me ha entendido. sí, Ya, porque me ha dado chicos. la cartulina y la grande, no que me vendí. Es de 0.5 milímetros de grosor. Qué Yo bien. les he, pre- Dime. yo les he preguntado si querían comprarse Catrina y nadie me ha dado bola. No, no, te Nadie. hace caso, vos cállate. Sí, sí. Bueno, ve, yo les he aconsejado, pero ya ahora si alguno quiere, ahí tienen 2 proveedores. No se hagan engañar, por favor. No sean muy careros. La hoja, el doble oficio, creo que les han debido vender en 30 bolivianos, ¿no? ¿O cuánto han comprado? Más o menos ese es el precio. 30, no más. ¿Sí? Ya chicos, pues entonces enseguida les voy a enviar el informe de esta parte o el PDF. Y vayan subiendo sus fotitos de lo que vayan haciendo el día de hoy. Y si tienen alguna duda, igual nos escriben por el WhatsApp. ¿Está bien? Denle un tiempito, por favor, al video. No suele subir muy rápido estos días.
No sé por qué. ¿Sí? Bueno, chicos, entonces nos vemos mañana. Por favor, trabajen. Nos vemos. Está bien que Chao, chao.